Alumnos, días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profesora. Sí se le escucha bien. Sí, ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Bien, voy a compartir entonces pantalla. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a comenzar entonces compartiendo pantalla con ustedes. Ahí está, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 5. Vamos a hablar acerca de la frase nominal. Y, bueno, vamos a, en primer lugar, comenzar reconociendo 4 categorías gramaticales. Los sustantivos, los pronombres, vamos a hablar del adjetivo y el reconocimiento de los determinantes, ¿no? Y luego ya pasaremos a explicar las características de la estructura de una frase nominal. ¿Ya? Entonces, para empezar, bueno, los nombres o sustantivos son aquellas palabras que utilizamos en el castellano para poder nombrar o identificar elementos de la realidad, ¿no? Pueden ser una realidad física o puede ser una realidad abstracta, ¿ya? Son palabras que utilizamos para designar cosas, ¿no? Cosas que existen o ideas. Por ejemplo, la palabra termo identifica pues a un objeto que utilizamos para llevar algunos líquidos, ¿no? Un televisor es un aparato electrónico, ¿no? Dedicación, ¿no? Que es una cualidad, una virtud de alguien. Valor, ¿verdad? Que también es una cualidad especial, de fuerza, de responsabilidad de alguien, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos pueden haber muchísimos acerca de los sustantivos. Incluso aquí mismo estamos viendo un pan, ¿no? El pan es un elemento de la realidad, por lo tanto, es también un sustantivo. Ahora, decimos que esta palabra constituye un elemento importante en una frase nominal, ya que es el núcleo de las frases nominales. Por ejemplo, el amor de los padres, ¿no? El amor de los padres es incomparable. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos observando una frase nominal, la que estás viendo subrayada, y la palabra más importante de esta frase es el sustantivo amor, ¿no? Porque sobre él giran los modificadores, ¿no? Directos e indirectos. Ahora, también podemos señalar que los sustantivos son categorías variables porque expresan género y expresan número. Por lo tanto, admiten morfemas flexivos, ¿no? De género y número, admiten sufijos. Y también pueden admitir derivación, ¿no? Por ejemplo, la palabra pan puede derivar en pancitos, ¿no? Ahí tenemos el sit, ¿verdad? Tenemos sit, a ver, acá. Tenemos sit, ¿no? Que es morfema derivativo, la O y la S, que son morfemas flexivos. Y la palabra panadero, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos morfemas derivativos, at, er, y la O, que es un flexivo. Muy bien. Ahora, los sustantivos pueden clasificarse desde el punto de vista semántico en dos grupos, ¿no? Por un lado tenemos los propios y por otro los comunes. Los sustantivos propios son aquellos no connotativos, son aquellos que individualizan, particularizan a un ente, ¿no? A un elemento de la realidad. Estos sustantivos se caracterizan principalmente porque se escriben con letras mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, Tineo, Carlos, Ayacucho, Amazonas, Titicaca.
Pueden ser nombres de lugares o también pueden ser nombres de personas. ¿Ya? Los nombres propios pueden referirse, como les decía, a cualquier elemento de la realidad. En cambio, los sustantivos comunes son aquellos que no individualizan, ¿no? Simplemente mencionan algo o a alguien de modo general. Y estos van siempre escritos con letra minúscula. También pueden dividirse en dos variedades, ¿no? Concretos y abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que son perceptibles a través de la realidad, es decir, son físicamente perceptibles, ¿no? Y estos pueden a su vez dividirse en individuales y colectivos. Los individuales son aquellos que van a marcar la unidad, ¿no? La unidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, una rosa, una pluma, una isla, un músico. En cambio, le decimos sustantivos colectivos a aquellos que señalan a un conjunto, ¿no? A un grupo de algo. Estos colectivos pueden a su vez, según su estructura, ser diferenciados como derivados o primitivos. El colectivo derivado es aquel que justamente va a presentar un morfema derivativo. Por ejemplo, aquí, rosal, estamos viendo al, que es derivativo, y de pluma tenemos plumaje. Ahí tenemos también un morfema derivativo, ¿no? Los sufijos. Luego tenemos los sustantivos colectivos primitivos, que significa que no provienen de otra palabra, ¿no? Es la misma raíz en sí. Por ejemplo, la palabra archipiélago y la palabra orquesta, ¿no? Ahí tenemos estos sustantivos, pues no provienen de otra categoría, ¿no? O sea, ya su misma raíz es la que está indicándonos conjunto, ¿no? Por ejemplo, archipiélago, ¿qué significa? Conjunto de islas. Y orquesta, conjunto de músicos. Bien, los sustantivos abstractos son aquellos que van a hacer referencia a sustantivos que están en nuestra, o se pueden comprender en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestra mente. Entonces, no son de naturaleza física, son de naturaleza mental, ¿no? Por ejemplo, el altruismo, la bondad, la ilusión, pasión, ¿no? Son sustantivos que nosotros no los podemos representar físicamente, ¿verdad? No están materializados a través de algún objeto, sino que denotan, pues, ¿no? Un conjunto de ideas, de características semánticas de los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver el caso de la palabra altruismo, ¿no? Por ejemplo, se define la palabra altruismo como una diligencia, ¿no? Diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio, ¿no? O fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos, ¿no? Entonces nosotros podemos chequear de repente en el diccionario el significado de esta palabra y ahí vamos a darnos cuenta de la abstracción de estos nombres. Bien, vamos a observar, a ver, un pequeño video que nos explica un poquito más el tema de los sustantivos y sus variedades. ¿Ya? A ver, voy a compartir entonces pantalla con ustedes.
Ya, vamos a ver entonces un pequeño video que va a complementar esta parte de la definición del sustantivo, ¿sí? Un sustantivo y qué tipos de sustantivos hay. ¿Preparados para aprender? Pues comenzamos. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, cosas, lugares, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Por ejemplo, la palabra globo es un sustantivo. Como existen tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, animados o inanimados, contables o no contables. Vamos a conocer un poco mejor cada uno de ellos. Los sustantivos comunes son los que nombran a cualquier persona, animal, objeto o lugar, sin diferenciarlo de otro, es decir, se refieren a seres u objetos en general. Por ejemplo, león, mesa o planta. Los sustantivos propios son los que nombran a una persona, animal o lugar concreto distinguiéndolo de los demás, es decir, se refieren a seres u objetos en particular. Por ejemplo, mi gato Misifú, Pepita, que es como se llama mi amiga, o París, la capital de Francia. Algo muy importante que debéis recordar siempre es que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula inicial. Los sustantivos individuales son los que en singular nombran a una sola persona, animal u objeto. Por ejemplo, árbol, pez o pelota. Los sustantivos colectivos, por el contrario, son los que en singular nombran a un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, bandada, que se refiere a un conjunto de pájaros, rebaño, que se refiere a varias ovejas juntas, o bosque, un conjunto de árboles. Los sustantivos concretos son los que nombran a seres, objetos o lugares que podemos ver, oír, tocar y oler, es decir, los que podemos percibir o sentir con los sentidos, o lo que es lo mismo, que pertenecen al mundo físico. Por ejemplo, pizza, casa o nube. Los sustantivos abstractos son los que nombran ideas o sentimientos, es decir, se refieren a una realidad que no es material, como por ejemplo alegría, tristeza o hambre. Los sustantivos animados son los que nombran o designan a un ser vivo, como por ejemplo ratón, vaca o serpiente. Por el contrario, los sustantivos inanimados se refieren a algo sin vida, como cohete, ordenador o gafas. Los sustantivos contables designan a un ser, objeto o lugar que se puede contar. Por ejemplo, una botella, 2 botellas, 3 botellas, o un globo, 2 globos, 3 globos. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo azúcar, viento o nieve. No podemos decir dame un azúcar, sino que diremos dame un sobre de azúcar o dame 1 kilo de azúcar. No podemos contar ese sustantivo sin otra palabra que le acompañe. Vamos a ver si lo habéis entendido. Coged papel y lápiz, que comienza el juego. Primera pregunta. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes y propios. ¡Tiempo! Madrid y Ainhoa son nombres propios. Maestra, ciudad y perro, comunes. Bien hecho, chicos. Siguiente pregunta. Clasifica los siguientes sustantivos en individuales o colectivos. ¡Tiempo! Cerdo y libro son sustantivos individuales. Sin embargo, piara y manada son colectivos, ya que piara se refiere a un conjunto de cerdos
y manada a un conjunto de animales. ¡Fenomenal, chicos! Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes palabras son abstractas? Tiempo. Miedo, esperanza y belleza, ya que se refiere a algo que no es material. ¡Buen trabajo! Vamos a por la última pregunta. ¿Preparados? Las definiciones de estos tipos de sustantivos se han desordenado. ¿Eres capaz de ponerlos en su lugar? Tiempo. Los sustantivos animados son los que nombran o designan a un ser vivo. Los sustantivos contables designan a un ser, objeto o lugar que se puede contar. Los inanimados son sustantivos que se refieren a algo sin vida. Y, por último, los no contables se refieren a algo que no se puede contar. Habéis hecho un trabajo excelente. Muy bien, chicos. Hemos visto entonces allí este pequeño video que nos explica, también nos complementa el tema de las características del reconocimiento de los sustantivos, ¿no? Hemos ahí notado una mención adicional a lo que yo he explicado en clase, que son los contables e incontables, ¿no? Muy bien, entonces vamos aquí a volver a nuestro material y vamos a pasar a hablar ahora de la siguiente categoría, los pronombres. ¿Ya? Los pronombres son palabras que usamos en el español para hacer referencia a los sustantivos. Es decir, que en lugar de utilizar un sustantivo, empleamos el pronombre. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la palabra Luis, en el nombre Luis, ¿no? En lugar de utilizar ese sustantivo, yo puedo utilizar la palabra él, ¿no? Entonces, lo reemplaza o lo sustituye, ¿no? Entonces, bueno, todos los sustantivos, en consecuencia, son aquellas palabras que guardan referencia, aluden a un sustantivo. Ese sustantivo puede ser efectivamente una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, una idea, etcétera, ¿no? Dependiendo de la referencia de ese sustantivo. Ahora, es el núcleo de una frase nominal. Es la palabra más importante de una FN. Por ejemplo, él llegó, ¿no? La palabra él es un pronombre que hace referencia a una persona. Ahora, puede ser variable, ¿no? Variable, porque puede expresar género, número, ¿no? Puede aparecer en femenino, en masculino, singular o plural, ¿no? Por ejemplo, ella está en femenino, nosotros está en masculino plural, ¿no? Aquel está en masculino, ¿no? La palabra mío está en masculino, usted está en singular. La mayoría de los pronombres puede presentar pues esta variabilidad. Pero también tenemos un grupo de pronombres que, bueno, no pueden llevar sufijos de género y número, ¿no? Son las palabras yo, tú, mi, ti, ¿no? La palabra sí, la palabra nadie, entre otras, ¿ya? Y estos se pueden clasificar según su referencia en 7 variedades, ¿no? Tenemos los pronombres personales, los posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Entonces, veamos primero a los
a los pronombres personales, ¿no? ¿Por qué le decimos pronombres personales? Porque aluden o hacen referencia a las personas de la comunicación, ¿no? Es decir, aluden a la primera persona, a la segunda persona o a la tercera persona. Y dependiendo de su acento, se pueden clasificar en tónicos o en átonos. ¿Ya? Los pronombres personales tónicos son aquellos que tienen acento propio. En consecuencia, estos pronombres pues no necesitan de la compañía de ninguna palabra porque solos, de manera independiente, pueden aparecer en cualquier segmento de la oración, ¿no? Cumpliendo diferentes funciones de la FN. Por ejemplo, ella viajará contigo. La palabra ella está en la función de sujeto, en tanto que contigo está en función de su complemento circunstancial. En el segundo caso dice, tú debes llevarlo para ellos, ¿no? Entonces, igual, la palabra tú es un pronombre tónico, tiene acento propio, es parte del sujeto, ¿no? Y ellos es también un pronombre tónico y está en el predicado, ¿no? Cumpliendo la función de complemento circunstancial, ¿ya? Entonces, son estos pronombres que tienen acento, pueden aparecer independientemente, cumpliendo distintas funciones en la oración, no demandan de ninguna palabra. En cambio, los pronombres personales átonos son aquellos que no pueden aparecer solos. Necesitan de la compañía de un verbo. Ya siempre tienen que estar unidos a un verbo. Entonces, los pronombres le, lo, la, me, te, se, nos, os, ¿no? Son pronombres que ustedes siempre los van a ver junto a un verbo. Ahora, si están escritos delante de un verbo separado, ¿no? En palabras, en dos o más palabras, ahí tenemos a los pronombres proclíticos, ¿ya? Y cuando el pronombre se escribe después del verbo, ¿no? Como parte de todo, de una unidad, estamos hablando de los pronombres enclíticos, ¿ya? Envíaselas. Así los vamos a diferenciar, ¿ya? Los pronombres átonos son, como tú estás observando, siempre monosílabos. En cambio, los tónicos pueden ser monosílabos y también polisílabos. Por la diferencia nada más radica en que tienen acento. Ahora, los pronombres demostrativos son aquellos que se van a diferenciar porque, en primer lugar, aparecen solos, ya nunca están acompañando a un sustantivo. Y estos pronombres, pues, pueden ser variables e invariables, ¿no? Los variables son los que pueden llevar sufijos de género y número. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta es la mejor propuesta. O también puedes decir, estas son las mejores propuestas. O sea, la palabra esta puede pluralizarse, ¿no? A través del sufijo s, ¿no? Bien, igual ocurre, bueno, en el caso de la palabra esto, eso, aquello, son considerados como pronombres demostrativos neutros, ¿ya? Son neutros porque pues no expresan género, no expresan número, son invariables. Aquello nos afectó a todos, ¿no? Ahí tenemos los demostrativos. Entonces, siempre que tú veas estas tres palabras, ¿ya? Esto, eso, aquello, vas a considerarlo como pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, recuerda, principalmente los vas a identificar porque aparecen solos. Ahora, los interrogativos son aquellos pronombres que utilizamos para hacer preguntas, ¿ya? Y se caracterizan porque estos van escritos con tildes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las palabras qué, quién, cuál, ¿no? Cuánto, dónde, cómo, cuándo, ¿no?
usamos para hacer preguntas directas. Las preguntas directas son aquellas que se escriben con signos de interrogación, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese celular? ¿No? O también de manera indirecta, ¿no? Dime cuánto está ese celular, ¿no? En ese caso, pues tú te das cuenta que la oración tiene una pregunta y la pregunta está planteada a través de un complemento, ¿no? Del verbo. Y los pronombres exclamativos son aquellos que también son estas palabras, quién, cuál, cuándo, dónde, cómo, cuándo, pero aparecen en oraciones exclamativas. Esas exclamativas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Ya pueden ser directas o indirectas. Ya está. Entonces, si son directas, aparecerá pues con los signos de exclamación, ¿no? Qué lindo mensaje de amor, por ejemplo. Ya te das cuenta que no es una pregunta, es expresar un sentimiento, es expresar una emoción. En cambio, en la segunda oración dice, es admirable. Es admirable. Ya. Es admirable cómo impactó ese mensaje, ¿no? Cómo impactó ese mensaje, ¿no? Es una sorpresa, ¿verdad? Muy bien, vamos con los siguientes tipos de... Bien, tenemos a los pronombres posesivos. ¿Por qué le decimos pronombres posesivos? Porque son aquellas palabras que utilizamos para expresar pues pertenencia o posesión de un objeto, ¿no? Son las palabras, por ejemplo, mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro, que se pueden flexionar en género y número. ¿Ya? Se pueden flexionar en género y número. Por ejemplo, esa publicación es nuestra, ¿no? Esta revista es tuya. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo los reconoces? Porque los pronombres posesivos también siempre aparecen solos, pueden estar junto a un verbo, pero nunca están al lado de un sustantivo. ¿Ya? Tienen, o sea, se supone que el pronombre está reemplazando al sustantivo, ¿verdad? Claro, entonces tienes que mirarlo siempre solo, ¿ya? Ahora, los pronombres relativos son estas palabras como qué, quién, cuál, cuyo, ¿no? Cuánto, dónde, el cómo y el cuándo, ¿ya? Pero se caracteriza porque no llevan tilde, ¿ya? Y generalmente los relativos son palabras que utilizamos como nexos, es decir, son palabras que empleamos para relacionar o vincular a otras palabras. Ya, por ejemplo, el qué, ¿no? El reloj que te compré. Ese qué que estás observando por acá, ¿no? Este qué, está haciendo referencia al sustantivo reloj. ¿Ya? Está aludiendo a él. Y lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo, ¿no? Roberto, quien es novelista, ¿no? Ese quien está haciendo referencia a Roberto, ¿ok? A Roberto. Roberto es un sustantivo, ¿no? Es una persona. Entonces, por eso, los relativos son aquellas palabras que vamos a utilizar para expresar ese tipo de mensajes. Ahora, los indefinidos son aquellos pronombres que no señalan exactamente al nombre, no precisan exactamente su referente, ¿ya? Por ejemplo, son las palabras algo, nada, alguien, ¿no? Nadie, muchos, ambos. En algunos casos pueden ser variables y en otros también pueden ser invariables, ¿no? Ejemplo, dice, todos actuaron de manera sosegada.
O sea, ese todos está haciendo referencia a un sustantivo, ¿no? A los sustantivos, por ejemplo, Juan, Pedro, ¿no? Están haciendo equivalencia con esas palabras. Alguien ingresó por la puerta. En lugar de decir de repente Pedro ingresó por la puerta, sustituimos esa palabra porque desconocemos quién es y decimos alguien, ¿ya? Entonces, los pronombres tienen esta característica, esta condición. Vamos a ver aquí también otro videíto que nos va a complementar la explicación teórica de los pronombres, ¿ya? A ver, voy a acá seleccionarles. Ya. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, chicos. Ya. Voy a mostrarles acá el siguiente video acerca de los pronombres personales. ¿Sí? Muy bien, atentos entonces. Hola chicos, hoy vamos a aprender un montón de cosas sobre los pronombres personales. ¿Preparados? ¡Vamos a ello! Los pronombres personales sustituyen a los nombres que se refieren a personas, animales, sin necesidad de mencionarlos. Por ejemplo, en la oración, yo juego mientras tú lees. El pronombre personal, yo, sustituye al nombre de la persona que habla y tú al de la persona a quien se dirige. Es decir, los pronombres personales como tú, ella o yo se utilizan para referirse a una persona sin mencionar su nombre. Por ejemplo, en la oración, no había conocido payasos tan graciosos como ellos. El pronombre personal, ellos, sustituye a los nombres propios patatín y patatón. Lo mismo ocurre en el segundo ejemplo. Si yo digo, las flores son muy bonitas, en esta oración no hay ningún pronombre. Sin embargo, si sustituyo las flores por el pronombre ellas, en esta oración sí que hay un pronombre. ¿Veis qué fácil? Un pronombre personal nombra a diferentes personas y según eso pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Los pronombres personales de primera persona refieren a quien habla. Por ejemplo, yo tengo un globo o nosotros somos hermanos. Los pronombres personales de segunda persona se refieren a quien escucha. Por ejemplo, tú estás reciclando o vosotros sois amigos. Los pronombres personales en tercera persona se refieren al ser u objeto de quien se habla. Por ejemplo, ella es una sirena o ellos van en bicicleta. También expresan un número determinado. Los que están en singular sustituyen al nombre de una sola persona. Por ejemplo, ella salta la comba. Y los que están en plural sustituyen al nombre de varias personas. Por ejemplo, nosotros somos vaqueros. Está chupado, ¿verdad? Por lo tanto, dentro del singular de primera persona encontramos el pronombre yo en primera persona del plural, nosotros o nosotras. Dentro de la segunda persona del singular tenemos tú o usted. Y en plural, vosotros, vosotras o ustedes. Finalmente, dentro de la tercera persona del singular tenemos él y ella, y del plural, ellos y ellas. Es muy importante no confundir los pronombres con los determinantes, ya que los pronombres nunca aparecen junto a un sustantivo y los determinantes en cambio sí. Por ejemplo, el niño está saludando. En este caso, él, como va con un sustantivo detrás, es un determinante.
Pero él tiene una camiseta de Superman. Aquí la palabra él es un pronombre, ya que sustituye al nombre propio, que es Juan. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. Une cada pronombre personal con la persona que exprese. Tiempo. Ellos, tercera persona. Usted, segunda persona. Nosotras, primera persona. Ella, tercera persona. Y vosotros, segunda persona. ¡Súper bien, chicos! Vamos a por la siguiente. Segunda pregunta. Busca los pronombres personales de cada frase. Tiempo. En la primera frase, el pronombre personal es ellos. En la segunda, tú. En la tercera, vosotros. Y en la última, nosotras. ¡Fenomenal, chicos! ¡Sois unos campeones! Tercera y última pregunta. Escoge el pronombre adecuado en cada oración. Tiempo. Vamos a corregirlo. Ella vive en un palacio. ¿A qué hora llegarán ellos al colegio? Nosotros cantamos en un coro. Yo ordenaré mi habitación más tarde. ¡Genial! ¡Bravo por esos niños y niñas atentos! Habéis hecho Bien, chicos, entonces allí hemos estado viendo, ¿no?, este reconocimiento de la variedad de los pronombres personales, ¿no? Son aquellos que simplemente pues van a aludir a las personas de la comunicación, ¿ya? Volvemos entonces a nuestro material y ahora pasaremos a hablar acerca de la siguiente categoría. Vamos a hablar de los adjetivos. Bien, ¿qué son los adjetivos? Son palabras que utilizamos en el castellano para poder señalar una cualidad, una característica física o subjetiva de un objeto, ¿no? Puede ser un objeto, obviamente, pues físico, o también puede ser un objeto, pues, inmaterial. Lo importante es que lo caracteriza, le señala los rasgos, le señala las cualidades a los sustantivos. Por eso el adjetivo es una palabra que se va a involucrar mucho y va a estar muy relacionada, muy cercana a un sustantivo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista morfológico, los adjetivos son palabras variables, ¿no? Porque expresan género, expresan número, ¿ya? Entonces puede llevar sufijos de género, número, ¿no? Morfemas flexivos. Por ejemplo, la palabra estudiosos, ¿no? Estudiosos es un adjetivo plural y también puede llevar morfemas derivativos, ¿no? Si es que el adjetivo ha pasado por este proceso de formación de palabra. Y concuerda efectivamente con esos rasgos con los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, aquí alumnos también está utilizando los mismos morfos, ¿no? De género y número. Entonces vamos a notar un fuerte parecido, una fuerte semejanza entre el adjetivo y el nombre, ¿no? Hay una similitud en cuanto al uso de los morfemas, ya de género y número. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, los adjetivos son palabras que pueden ir delante de un nombre o también después, ¿no? Por ejemplo, aquí dice un buen estudiante, la palabra buen está delante y estudiante bueno está después, ¿ya? Ahora, en consecuencia, puede cumplir, pues, distintas funciones, ¿no? Puede ser modificador directo de un nombre, ¿ya? Cuando es parte de una frase nominal.
puede funcionar como complemento atributo cuando está en un predicado con verbo copulativo y puede ser complemento predicativo cuando está acompañando a un verbo llamado predicativo. ¿Ya? Pero vamos a ver, entonces, los adjetivos pueden ser palabras que denoten diferentes cualidades, ¿no? Los vamos a reconocer contextualmente. Los vamos a reconocer contextualmente dentro de una oración. ¿Ya? Tenemos un video también complementario. Sí, acá tenemos un video complementario. Ya, vamos a ver un videíto entonces también de los adjetivos. Y atentos a la explicación también, ¿ya? Hola chicos, ¿habéis oído hablar de los adjetivos? ¿Sabríais reconocerlos en una frase? ¿Sabéis que tienen grados? Vamos a aprenderlo juntos. Un adjetivo es una palabra que se refiere a un nombre y expresa cómo es o cómo está lo nombrado por él, es decir, las personas, los animales, las cosas o lugares. Por ejemplo, el elefante es grande. El adjetivo grande expresa cómo es el elefante. O el coche es rojo. Rojo es un adjetivo porque indica cómo es el sustantivo al que acompaña. El adjetivo suele utilizarse junto a un nombre o sustantivo común. Una niña inteligente. En general, el adjetivo aparece a continuación del sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, el castillo embrujado o el libro pequeño. Pero a veces se pone antes de él, la Blancanieve o el Gran León. También pueden aparecer separados del sustantivo y acompañados por un verbo como ser o estar. Laura y Daniel son altos. Los adjetivos tienen el mismo género y número que los nombres o sustantivos a los que acompañan. Un libro divertido. Como libro es masculino singular, el adjetivo divertido también es masculino singular. Una tarta salada. Tarta es femenino singular, por lo que salada también lo es. O los vestidos bonitos. Fácil, ¿verdad? También hay adjetivos que sirven igual para femenino que para masculino. Por ejemplo, un niño valiente o una niña valiente. Como hemos dicho antes, el adjetivo expresa cualidades y las cualidades se pueden tener en mayor o menor intensidad. Es decir, el adjetivo puede expresar una cualidad en distintos grados. Los grados del adjetivo son 3: positivo, comparativo y superlativo. Un adjetivo está en grado positivo cuando no se establece intensidad. Este juego es divertido. O mi perro está contento. Ambos adjetivos están en grado positivo. En el grado comparativo, como su propio nombre indica, se compara la intensidad de la cualidad que poseen dos seres u objetos. Pueden ser de 3 tipos: el comparativo de inferioridad, de igualdad o el comparativo de superioridad. En el comparativo de inferioridad se indica que uno es menos que el otro respecto a una característica y se utiliza la forma menos que. Por ejemplo, si yo digo, ese coche azul es menos rápido que el rojo, estamos comparando la velocidad de ambos y diciendo que uno es menor que el otro. En el comparativo de igualdad se indica que uno es igual que el otro respecto a una característica. Para ello utilizamos las partículas igual que o tan como. Por ejemplo, Diego es tan simpático como Eva.
En el comparativo de superioridad indicamos que uno es más que el otro respecto a una característica. Si yo digo la tarta es más dulce que el sándwich, quiero decir que uno es más que el otro. Y para ello, si os fijáis, he utilizado la partícula más que. Por último, los adjetivos en grado superlativo expresan la cualidad en su grado máximo, es decir, indica una característica en su intensidad más alta. Se puede formar de varias formas, añadiendo la terminación o sufijo ísimo, ísima. Por ejemplo, si yo digo la comida está buenísima, estoy poniendo este adjetivo en grado superlativo. O añadiendo delante del adjetivo la palabra muy o el más. La fresa está muy sabrosa o la casa es la más grande. En ambos ejemplos estoy utilizando superlativos. Y también añadiendo partículas como super, ultra, requete, más el adjetivo. Por ejemplo, súper gracioso. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. Une cada sustantivo con su adjetivo adecuado. Tiempo. Ríos profundos, edificios altos, niñas simpáticas y botella vacía. Bien hecho, chicos. Vamos a por la siguiente. Segunda pregunta. Encuentra los adjetivos en las siguientes oraciones. Tiempo. En la primera frase el adjetivo es enorme, muy bien. En la segunda, antigua, fenomenal. Y en la tercera, sabrosísima, muy bien chicos. Y en la última, simpática, fenomenal, menudos campeones. Tercera y última pregunta. Completa las oraciones utilizando un adjetivo en el grado que se indica. Tiempo. Vamos a corregir. El elefante se movía tan lento como una tortuga. Mi abuela es guapísima. Hemos comprado un coche rojo. Es más nuevo que el tuyo. ¡Fantástico, chicos! ¡Menudos cracks estáis hechos! Habéis hecho un trabajo excelente. Espero que hayáis aprendido un... Muy bien, entonces chicos, aquí hemos visto en este video el reconocimiento del adjetivo y bueno, hemos notado que estas palabras expresan no solamente un significado calificativo, sino que también expresan grado, ¿no? Vamos a ver entonces nuevamente en nuestro material las características de los adjetivos, ¿no? Pasemos a hablar en primer lugar de sus clases. Hay tres tipos de adjetivos, ¿no? Los epítetos, los especificativos y los explicativos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Los epítetos son aquellos que van a señalar una característica intrínseca del nombre. ¿Eso qué significa? ¿No? Que van a mencionar algo que naturalmente pues ya tiene el sustantivo. Por ejemplo, los venenos son mortales, ¿no? Se entiende. Entonces, este adjetivo nada más está enfatizando, está destacando algo que naturalmente tiene el sustantivo, ¿no? Igual que miel dulce, ¿no? O sea, se entiende que el adjetivo dulce es parte de la definición de la miel. Entonces, está comprendido como parte de la definición o la característica del sustantivo. Ahora, los especificativos son aquellos que señalan una cualidad específica, puntual, ¿no? Restringida acerca del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos pupitre marrón, estamos señalando puntualmente el color, ¿no? Específico que tiene el pupitre. Igual que ciudadano peruano, ¿no? Ciudadano peruano es un adjetivo
que señala la procedencia específica de una persona, ¿no? De un ciudadano. Entonces, los adjetivos tienen esa condición, ¿no? Según su contexto. Y pueden ubicarse muchas veces los especificativos después de un nombre. Ahora, los explicativos son aquellos que pueden expresar una cualidad subjetiva o valorativa del nombre, ¿no? Una explicación que de pronto ese carácter más abstracto es una característica un poco más compleja, ya porque tiene que ver con la valoración. Por ejemplo, talentosa alumna, ¿no? Estamos señalando una apreciación, pues, personal acerca de ella, ¿no? O gran maestro. Igual, decimos gran maestro, el adjetivo está señalando, pues, una apreciación personal que tenemos acerca del maestro. Entonces, para poder diferenciar los adjetivos en estas tres variedades, es necesario de que echemos mano de los sustantivos a los cuales acompaña esta palabra para que puedas discernir si efectivamente pues el adjetivo es de una clase o es de otra. ¿Ya? Muy bien. Acá, con la siguiente característica. A ver, los adjetivos pueden cumplir diferentes funciones. ¿Ya? Los adjetivos, cuando aparecen en una oración, pueden funcionar como modificadores directos. ¿Eso qué significa, no? Que los adjetivos, bueno, si están dentro de una frase nominal, acompañando a un sustantivo, pues tienen que concordar con él en género y número. Por ejemplo, ¿no? Acá dice el alumno prodigioso. Entonces, el adjetivo prodigioso, ¿ves? Está en masculino singular, concordando con el nombre, ¿ya? Un hermoso poema, ¿no? Ahí la palabra hermoso, el adjetivo, está concordando en género masculino, en número singular, con el sustantivo poema. ¿Ves? Es parte de las dos frases ahí nominales, ¿no? Puede haber adjetivos en el sujeto, puede haber adjetivos en el predicado, cualquiera de los dos lugares. Ahora, el complemento atributo es una función del adjetivo cuando éste aparece en el predicado. Es parte de una frase verbal y está acompañando a verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a ver en la oración a estos verbos, ¿ok? Ser, estar, parecer, y voy a encontrar luego en el predicado a los adjetivos que señalan el rasgo del sujeto. Por ejemplo, el cuento de Juan es maravilloso. Los niños parecen muy contentos. Ronald está tan entusiasmado, ¿no? Ahí estamos observando, entonces, estos adjetivos están expresando, pues, las cualidades, el estado, una opinión acerca del sujeto. Y luego tenemos el complemento predicativo. El complemento predicativo es la función del adjetivo cuando éste aparece en un predicado, en una oración, en donde el verbo es justamente predicativo, no copulativo, ¿no? Por ejemplo, el verbo conduce, ¿no? El verbo conduce viene de la palabra conducir, ¿verdad? No es el verbo ser, estar, parecer, ¿correcto? Igual que viajar, viaja, ¿no? Es un verbo predicativo, no es copulativo. Ser, estar, parecer, ¿verdad? Entonces, el adjetivo, contento, feliz, modifica o complementa a esta palabra, a este verbo. Y es más, hasta la expresa modo, ¿no? Si yo pregunto, ¿cómo conduce Emiliano? Contento, ¿no? ¿Cómo viaja Anthony? Feliz. Entonces,
es una palabra que va a precisar un rasgo, una cualidad acerca del sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces nada más habrá que fijarse bien en dónde aparece el adjetivo, en qué parte del predicado, para poder señalar su cualidad. Bien. Luego tenemos los grados, ¿no? Como habíamos visto en el videíto, los adjetivos siempre expresan grado. Es una característica particular de esta palabra. Y tenemos tres tipos de grados, ¿no? Grado positivo, comparativo y superlativo. El grado positivo es aquel en el cual simplemente se menciona de manera simple la característica del nombre, ¿no? Por ejemplo, un artista famoso o una colecta nacional, ¿no? Simplemente lo menciono. En cambio, el grado comparativo es aquel en el cual se comparan, de ahí viene el nombre, se usa el adjetivo para comparar a dos nombres, ¿no? Por ejemplo, el lince es más veloz que el puma. ¿A quiénes estoy comparando? Al lince y al puma. Y la característica que estoy comparando de ellos es la velocidad, ¿no? Veloz. Entonces, estoy señalando que el primero es mucho más veloz que el segundo. Por eso se le dice comparativo de superioridad, ¿no? A ver, Jonás es menos puntual que Fernando. ¿A quiénes estoy comparando? A Jonás y a Fernando, ¿verdad? Pero estoy señalando que el primero es menos, ¿no? Es menos puntual que el segundo. Y luego tenemos el comparativo de igualdad, en el cual pues ambos elementos comparados destacan la misma cualidad, ¿no? Elvis es tan responsable como Javier, ¿ya? Entonces, equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio entre los dos sustantivos mencionados. ¿Ya? Ahora, el superlativo es aquel adjetivo que aparece cuando queremos destacar al máximo la cualidad del nombre, ¿ya? Por ejemplo, el superlativo, cuando destaca la cualidad al más alto grado, tienes dos opciones, el relativo y el absoluto, ¿ya? ¿Por qué le decimos superlativo relativo? Porque vamos a expresar esa cualidad dentro de un grupo o un ámbito en particular, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, a ver, Gabriela es la menos bailarina del salón, ¿no? O sea, de todas las señoritas o todas las bailarinas del salón, pues Gabriela es la que voy a destacar acá, ¿no? Es la que menos baila. O esa tenista es la más exitosa del Perú. Entonces, en este caso, de todas las tenistas peruanas, ese es el contexto, ese es el ámbito, voy a destacar solamente a una, ¿ya? Esa tenista. Ahora, el superlativo absoluto es aquel que lo vamos a identificar porque vamos a exagerar la cualidad al máximo sin necesidad de señalar un contexto o un ámbito. Y lo podemos hacer de dos formas, ¿no? A través de un morfema, ¿ya? A través del morfema ising, que es el más usado, o el erring en su forma culta, y también podemos utilizar otras palabras a las cuales llamamos adverbios, ¿no? Por ejemplo, la palabra fino, su superlativo, finísimo, ¿no? O paupérrimo, que viene de pobre, ¿no? En lugar de decir pobre o muy pobre, decimos paupérrimo. Ahí está el erring. Y también podemos utilizar una palabra, ¿no? Por ejemplo, aplicado. Queremos destacar la cualidad, decimos tan aplicado, ¿no? O buena, ¿no? Dice buena ahí. Buena es un adjetivo en grado simple, pero si le ponemos muy buena, ya está en superlativo absoluto. ¿Ok?
Bien, a ver, veamos ahora el siguiente ejercicio. A ver, chicos, ustedes me van a ayudar, ¿ya? Me van a decir qué función cumple el adjetivo hermoso en ese contexto. Vamos a correlacionar, a ver, ese adjetivo que está subrayado y la función que está a la derecha. La letra A. A ver. Letra A. A ver, entonces la 1 es con C. O sea, el adjetivo hermoso está en función de complemento predicativo. O sea, modifica al verbo llevó. Esa sería mi pregunta. ¿Está modificando al verbo? ¿O tú qué opinas? ¿A quién está realmente modificando, complementando ese adjetivo? Hermoso, dice, ¿no? ¿A quién realmente modifica o complementa ese adjetivo? Regalo, ¿no es cierto? Regalo, un regalo hermoso. Estoy señalando la cualidad o la característica de ese regalo. Entonces, es más un modificador directo, ¿ok? Es más un modificador directo. A ver, la número Profesora, 2. la C. La C. A ver, ya siguiendo tu idea de la C, entonces la 2 sería complemento predicativo. O sea, si digo estuvo entusiasmada, este adjetivo que estoy viendo subrayado es el complemento predicativo de este verbo. Y el verbo estuvo viene del verbo. Yo pregunto, ¿el verbo estar es un verbo predicativo? La respuesta es no, no. No, claro, el verbo estar es un verbo copulativo, ¿verdad? Entonces sería un complemento atributo. Claro, entonces la 2 la vinculo con la A. Más bien, el último sí, ¿no? Digo, juegan contentos. Este adjetivo está precisando una idea de un verbo predicativo. El verbo jugar es predicativo, no es copulativo. Entonces, más bien, parece que nuestra respuesta sería la letra C. D, perdón, D. ¿De chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Muy difícil? Todo bien, ¿no? A ver, vamos con el ejercicio número 2. Escriba a la derecha el grado en el que se presenta el adjetivo en cada enunciado. ¿Cuál es el grado del primer adjetivo?
Comparativo. Comparativo, muy bien. ¿Qué tipo de comparativo? ¿De superioridad, inferioridad o igualdad? Igualdad. Igualdad, claro. El adjetivo rápido está comparando, pues, a dos futbolistas, ¿no? El futbolista y al rival del futbolista, ¿no? Estoy comparando los dos. Estoy destacando al primero. Muy bien. En la letra B, ¿cuál es el grado del adjetivo? Positivo. A ver, el adjetivo es buenísimo. Claro, o sea, el adjetivo no es bueno, ¿no? Es buenísimo. O sea, estoy exagerando, ¿no? Ahí estás viendo el morfema ísimo. Entonces sería un superlativo, porque intensifico, ¿no? Exagero. ¿Ya está? A ver, la C. Fue aplaudido por ser el más empático del grupo. ¿Cuál sería el adjetivo acá? Superlativo. Superlativo. Sí, está bien. La palabra, el adjetivo es empático, ¿no? Empático. Ya, muy bien. Cuando decimos fue aplaudido por ser el más empático, ¿no? Estoy efectivamente, pues, intensificando la cualidad, pero dentro de un ámbito, ¿no? Claro. Dentro de ese grupo, dentro del grupo. Entonces, por eso decimos, es un superlativo relativo. ¿Okay? Cuando yo tengo un ámbito, un contexto, un límite, para destacarle la cualidad a alguien, le decimos superlativo relativo. ¿Ya? Muy bien. Letra D. Un comparativo. Un comparativo, claro. El adjetivo sería interesante, ¿cierto? Ahora, ¿qué estoy comparando? Mi artículo y un artículo pasado, ¿no es cierto? Estoy comparando dos artículos. Se entiende acá que ese es el mensaje que transmito, ¿no? Entonces, es un comparativo de superioridad, porque estoy señalando que mi artículo, ¿no? Es mucho más interesante que otro, pues, ¿no? Que otro pasado. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahí sí la hiciste perfecta. Ese pupitre es menos antiguo que aquella repisa. También es comparativo. Comparativo. También es comparativo. Claro, el adjetivo es la palabra antiguo. Y cuando leo todo el contexto de esta oración, porque aquí tenemos que leer todo, ¿no es cierto? ¿Qué entiendo, no? Estoy comparando el pupitre y la repisa. Estoy señalando, bueno, el pupitre no es tan antiguo, ¿no? Es menos antiguo, es un comparativo de inferioridad, ¿no? Pero lo que se entiende que debe ser más antiguo es la repisa, mucho más antiguo. ¿Ya? Muy bien, entonces los adjetivos nos van a estar expresando estas cualidades, ¿no? Inherentes del nombre. Bien, vamos a ver ahora un siguiente video que nos explica una regla que tiene que cumplirse siempre con los adjetivos, ¿no? Cuando acompañan a un nombre dentro de una frase nominal, que es la de precisar, ¿no? Un aspecto acerca del sustantivo.
Y les voy a mostrar este siguiente videito que habla de la concordancia del adjetivo, pero también de otras categorías gramaticales. Muy bien, Mayumi, por tu participación ahí. Ya. Vamos a ver el videito. Y yo me muteo, ¿ya? Explico. El canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la concordancia entre sustantivo, artículo y adjetivo. Empecemos. Con concordancia nos referimos a la coincidencia que debe haber en el género y el número, que son accidentes gramaticales que comparten sustantivos, adjetivos y artículos en una oración. Por tanto, si en la oración el sustantivo está en singular, el artículo y el adjetivo también deben estar en singular. De la misma manera, si el sustantivo está en masculino o en femenino, el artículo y el adjetivo también deben estar del mismo modo. Los tres tienen que coincidir. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. La oración es: la doctora luce cansada. El artículo es la. El sustantivo es doctora y el adjetivo es cansada. En este caso, el artículo tiene género femenino y número singular. La. El sustantivo también tiene género femenino porque es doctora, no es doctor, y número singular porque es doctora y no doctoras. Entonces tenemos artículo y sustantivo concuerdan, hay concordancia porque ambos tienen género femenino y número singular. Finalmente, el adjetivo, que es cansada, también tiene género femenino porque es cansada y no cansado. Cansado sería masculino, cansada femenino. Y número también singular porque es cansada y no cansadas. Cansadas sería el plural, pero en este caso es cansada, que es singular. Y ahí podemos ver que tanto artículo como sustantivo como adjetivo comparten los mismos accidentes gramaticales, que son género femenino y número singular. Ok, ahora veamos algunos ejemplos en los que no se cumple esta concordancia y cómo suena. Por ejemplo, si yo digo, la doctora luce cansado, estoy hablando de forma incorrecta, porque cansado es masculino. Si bien es cierto, es singular, como la y como doctora, pero su género es masculino. Estamos hablando aquí de un hombre, ¿ok? De género masculino, mientras que doctora se refiere a una mujer, por lo tanto no hay concordancia. La es femenino, no dice él sería masculino. Doctora también es femenino porque termina en A. Si fuera masculino sería doctor. Y cansado está en masculino. Esto está mal. Lo correcto sería poner cansada. La doctora luce cansada. La doctora luce cansado es incorrecto. Bien, veamos ahora un ejemplo en el que no se cumple la concordancia de número. Por ejemplo, las doctora luce cansada. Las doctora luce cansada. Aquí vemos que el artículo es el que no concuerda con los demás. Doctora está en femenino y en singular y cansada está en femenino y en singular, mientras que el artículo, que es las, está en femenino pero en plural. Las está hablando de varias personas, varias mujeres, mientras que doctora y cansada está solamente hablando de una persona, una mujer. Por tanto, vemos aquí que a doctora le faltaría la S para concordar. Debería decir las doctoras. Lucen, ahí también el verbo debería estar en plural.
cansadas. ¿Ok? Entonces no hay concordancia aquí. No existe la concordancia de número. Para que exista tenemos que decir la doctora luce cansada. Ok. Hagamos ahora 3 ejercicios. El primero es el siguiente. Los árboles son y me dan varias alternativas. Los es el artículo. Los está en plural porque tiene ese al final. Los. Y está en masculino. Árboles es el sustantivo. Árboles está en plural. Y también está en masculino, porque árbol es un sustantivo que siempre está en masculino. No es que haya árbol y árbola, no, es árbol, sustantivo masculino. Y en plural es árboles. Y luego tenemos que elegir qué adjetivo iría. ¿Sería los árboles son altas? No, porque altas está en femenino y árboles está en masculino. ¿Los árboles son alta? Tampoco, por la misma razón. Alta está en femenino y árboles es masculino. Y además, alta está en singular y árboles está en plural. ¿Los árboles son altos? Ahí sí, porque altos es masculino y es plural. Pero no, los árboles son alto, porque a pesar de que alto está en masculino, este está en singular y árboles está en plural. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es altos. Los árboles son altos. Masculino, plural. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí gallinas son blancas. Y adelante el artículo es el que tenemos que escoger. ¿Cuál es el artículo correcto? Veamos el sustantivo. El sustantivo es gallinas. Gallinas está en plural. Son varias gallinas porque termina en S. Y está en femenino. Gallina de por sí es un sustantivo femenino. No hay gallina y gallino. No, hay gallina y gallo. Son 2 sustantivos diferentes para nombrar al femenino y al masculino de la especie. Por tanto, gallina siempre va a ser femenino. Gallinas entonces, gallinas, está en plural y en femenino. Y blancas, que es el adjetivo, también está en femenino y en plural, porque no dice blancos, dice blancas. Como gallinas está en femenino plural, el adjetivo blancas también está en femenino plural. Ahora, ¿cuál sería el artículo? ¿El gallinas son blancas? No, porque él es masculino singular. ¿Las gallinas son blancas? No, porque la es femenino pero singular y gallinas y blancas es plural. ¿Las gallinas son blancas? Sí, las gallinas son blancas. Este es el artículo que estoy buscando. Y probemos el último por si acaso. ¿Los gallinas son blancas? No, porque los es masculino y gallinas y blancas es femenino. Por tanto, las gallinas son blancas es mi respuesta correcta. Veamos el último ejercicio. Tenemos, él está sediento, ¿sí? Tenemos el artículo él que está en masculino y en singular. Está sediento. Tenemos al adjetivo que está en masculino porque dice sediento, no sedienta, ¿sí? Dice sediento masculino. Y en singular también porque dice sediento, no sedientos. Entonces, tenemos que en mi oración los accidentes gramaticales son número singular, género masculino. Ahora tenemos que elegir el sustantivo correcto. El gatitos está sediento, imposible, porque a pesar de que gatitos es masculino, está en plural y yo estoy buscando un masculino singular. ¿El gatita está sediento? No, no, no,
¿Por qué no? Porque gatita es femenino. A pesar de que está en singular, está en femenino, mientras que él y sediento es masculino. El gatitas está sediento, peor, porque gatitas está en femenino plural. Y mi oración tiene que estar en masculino singular. Finalmente tenemos, el gatito está sediento. Esta es la respuesta que estoy buscando, porque gatito es masculino y gatito es singular. Por tanto, mi oración es, el gatito está sediento. Y esa es la forma correcta de decirlo. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero. Bien, chicos, entonces los adjetivos tienen que concordar en género y número con los sustantivos. De la misma manera va a ocurrir con los artículos, ¿no? Que acompañen a un nombre. Ese es un principio de regla de concordancia nominal. ¿Ya? A ver, vamos a volver a nuestro material. Y justamente nosotros vamos a hablar acerca de los determinantes, ¿no? Bien, los determinantes justamente son estas palabras que suelen acompañar a un sustantivo porque lo presentan, ¿no? Lo presentan. Generalmente los determinantes están delante de un sustantivo, ¿no? Precisando algún aspecto acerca de ellos. Y se pueden clasificar en 4 variedades, ¿ya? Pueden ser los determinantes artículos, pueden ser demostrativos, o pueden ser también posesivos o cuantificadores, ¿ya? Entonces tenemos aquí varios tipos. Incluso hasta los artículos se pueden clasificar en 2, ¿no? Tenemos los artículos definidos, ¿ya? E indefinidos. Tenemos esas 2 posibilidades, ¿ya? Los demostrativos, bueno, no se subdividen, ¿ok? No hay una clasificación ahí rigurosa o particular, solamente van variando según el género y el número, igual que los posesivos, van variando según el género y el número, ¿ya? Pero los cuantificadores pueden ser de 2 tipos, ¿ya? Numerales e indefinidos. Entonces vamos a ir viéndolos a cada uno de ellos, pero vamos a comenzar hablando acerca del artículo, ¿ya? Bien, los artículos presentan al nombre y lo presentan como un objeto conocido o desconocido. ¿De acuerdo? El artículo definido o conocido son las palabras el, los, la y las. ¿Ya? Esos son los artículos definidos. Los utilizamos cuando evidentemente pues quieres dar a entender o se quiere dar a entender de que conocemos al nombre, ¿no? Por ejemplo, decimos la profesora. Ah, ya, me enseña la profesora. Sabes que es tu profesora Magali, ¿no? La profesora, el profesor, ¿no? O decimos, a ver, las estrellas, ¿no? De repente yo, claro, me refiero particularmente a algunas. Entonces, entiendo que las estrellas es un artículo que alude, pues, a sustantivos particulares, ¿no? En cambio, los indefinidos son aquellos que no precisan exactamente el nombre, ¿no? El referente, ¿no? Por ejemplo, cuando digo una estrella, ¿no? Bueno, no sé qué estrella será. O digo, una profesora me enseña, una profesora. ¿Quién será? Me evalúo una profesora, ¿no? No conozco a esa profesora. ¿Quién? ¿Cómo se llamará? ¿No? ¿Quién será esa profesora? No doy claramente con el nombre, ¿ya? Por eso esa es la diferencia. Y lo mismo puede pasar con los demás artículos, ¿no? Yo digo, bueno, te llamaré un día.
Sí, pues, pero cuando digo te llamaré un día, ¿qué día será, no? No estoy precisando, a ver, te voy a llamar el jueves, el viernes, no. No preciso fechas, ¿ya? Esa es la diferencia de los definidos e indefinidos. Ahora, el artículo, también tenemos un artículo llamado el artículo neutro, que es la palabra lo, ¿ya? Que es aquella que particularmente tú la vas a reconocer porque se encarga de sustantivar a los adjetivos. A ver, ¿qué significa esto de que sustantiva? Que convierte un adjetivo a un sustantivo. O sea, lo vuelve sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, lo maravilloso es su felicidad. Entonces, aquí la palabra maravilloso ya no se está comportando como adjetivo porque, a ver, ¿cuáles son las funciones del adjetivo? Modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo, pero yo acá no veo esa función. Yo estoy viendo más bien, es como tener una frase nominal, ¿no? Porque estamos aquí frente al sujeto de la oración. ¿Ves? Entonces, como que ha perdido su conducta, ha perdido su rasgo, ¿no? El determinante. El determinante afecta con esa intención al adjetivo. ¿Ves? Igual por acá. Lo malo es ver tanta injusticia, ¿no? Lo malo. Ahí está. Lo malo. Muy bien. Lo malo es una frase nominal, ¿no es cierto? Ese adjetivo, otra vez, se ha convertido en un sustantivo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una frase nominal. Estamos frente al sujeto de la oración. ¿Ves? Entonces tiene esa condición el artículo neutro. Y por otro lado, también es importante que consideres que en algunas ocasiones el artículo el puede aparecer unido a preposiciones, a la palabra de o a la palabra a. Cuando eso ocurre, estamos frente a los artículos contractos, ¿ya? Los artículos contractos son justamente estas palabras, ¿no? Como del y al, ¿no? Del local, al aula, ¿ya? Ahora, yo aquí te podría, por ejemplo, también sumar un detalle con respecto al uso de los artículos, ¿ya? Al uso del artículo. Sobre todo el artículo definido. Mira, en algunas ocasiones el artículo la tiene que ser sustituido por el artículo el cuando está en casos de, cuando hay casos de cacofonía. A ver, ¿qué cosa es eso? Tú dirás, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos la frase, a ver, la ánfora, o tenemos la frase, la, arpa, ¿ok? Podemos decir la hada, ya. ¿Qué ocurre con estos sustantivos, no? ¿Cuáles son los sustantivos? Ánfora, arpa, hada. Muy bien. ¿Qué tienen en particular estos tres sustantivos que comienzan con una sílaba tónica, ¿no? Tiene acento. No necesariamente tilde, ¿ah? Tienen acento. Arpa es una palabra grave, hada es una palabra grave. El acento está por ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Estos sustantivos no pueden venir acompañados de un artículo femenino, la. ¿Por qué ocurre este efecto que llamamos la cacofonía? Entonces, para evitar ese encuentro, ¿no? Entre sonidos a, ¿ya? Nosotros reemplazamos por el artículo masculino. O sea, la forma adecuada sería el ánfora, ¿ya? Sería el arpa, ¿ok?
Y en el siguiente caso sería el hada. Esas serían sus formas correctas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el sustantivo ánfora, arpa o hada sean sustantivos masculinos. ¿Cómo compruebo si mi sustantivo es masculino o femenino? Cuando lo pluralizo. Dame el plural del primero. ¿Tú dirás los ánforas? No, tú dirás las ánforas. O sea, es un sustantivo femenino totalmente. A ver, por aquí, ¿cuál es el plural? ¿Los arpas? No, dirás las arpas. ¿Cierto? A ver, por aquí, ¿cómo lo dices? ¿Los hadas? No, tú dices las hadas. ¿Ves? O sea, esto me demuestra 100% que los sustantivos, en este caso, son femeninos. Son sustantivos femeninos, ¿no? Solamente que cuando están en su forma del singular, están haciendo ese cambio. ¿Ya? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta cuando recurrimos a un artículo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, vamos entonces a observar. Vamos a ver si por aquí tenemos. De ahí nos pasamos a los posesivos. Creo que tengo también por acá otro complemento. A ver. Sí, acá tengo un complemento. Vamos a ver nuestro siguiente video. Ya, a ver, voy a ahora dejar de compartirles esto. ¿Está correcto si digo mi jefe? Claro, mi jefe. Es un posesivo, Milagritos. Claro que sí. Bien, vamos a ver entonces nuestro video que nos habla acerca de los determinantes, ¿sí? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Habla Chachi. Hoy vamos a aprender qué son los determinantes e investigaremos un poquito más a fondo sobre uno de ellos. ¿Podéis adivinar cuál? ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son palabras que se utilizan delante de los sustantivos para especificar el ser u objeto al que se refiere. El lápiz, aquel lápiz, mi lápiz o 3 lápices. Hay 5 tipos de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. En este vídeo vamos a ver los determinantes artículos. ¿Qué son los artículos? Los artículos son un tipo de determinantes que van delante de los sustantivos y sirven para identificarlo o concretarlo. Tienen el mismo género y número que el sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, la palabra gato es masculino singular, por lo que el artículo que le precede también deberá serlo. La forma correcta sería un gato o el gato. No podemos decir una gato, ¿verdad? Porque no concordaría en género con el sustantivo al que acompaña. O los gato, ya que aquí no concordaría en número. Sin embargo, podemos encontrarnos con alguna excepción.
delante de los sustantivos femeninos en singular que empiezan por la vocal A o HA tónica, es decir, que tiene el golpe de voz en esa primera sílaba, escribiremos el determinante masculino. Por ejemplo, en las palabras ala o hacha se utiliza el determinante masculino el hacha o el ala. Sin embargo, en plural sí que llevaría su correspondiente artículo en femenino, las alas o las hachas. Existen dos tipos de determinantes artículos, los determinados y los indeterminados. Los artículos determinados son el la, los y las, y se utilizan con sustantivos conocidos, es decir, con personas, animales o cosas que conocemos. O, lo que es lo mismo, cuando el emisor y el receptor conocen al ser u objeto del que se habla. Por ejemplo, la niña está contenta. En este caso, sabemos de qué niña estamos hablando. Los artículos indeterminados son un, una, unos y unas, y se utilizan con sustantivos no conocidos, es decir, con personas, animales o cosas que no conocemos. Por ejemplo, un gato se comió el pan. En este caso, sabemos que un gato se ha comido un pan, pero no lo conocemos, no sabemos cuál de todos es. Fijaros en la siguiente tabla. En ella podemos ver todos los artículos según su forma, género y número. Recordamos, los artículos determinados son el, la, los, las. Y los indeterminados, un, una, unos, unas. Los artículos determinados los utilizamos con sustantivos conocidos y los indeterminados con sustantivos que no conocemos. Ahora ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si lo habéis entendido. Coged papel y lápiz que comenzamos. Si necesitáis más tiempo, no dudéis en parar el vídeo. Primera pregunta. Completa con los artículos correspondientes las siguientes oraciones. Tiempo. ¿Os ha dado tiempo? Vamos a comprobarlo. En la primera oración necesitábamos un artículo determinado y fijándonos en el sustantivo padres nos dábamos cuenta de que tenía que ser un determinante masculino plural. Por lo tanto, los padres de mi amiga son valencianos. En la segunda frase buscábamos un artículo indeterminado femenino singular. El mensajero trajo una carta para ti. En la tercera frase, un artículo determinado femenino plural. Por tanto, las gafas verdes te quedan mejor. Y finalmente, en la última frase, unos, ya que nos pedían un artículo indeterminado. Perros empezaron a correr por la carretera. Artículo determinado femenino singular. Buen trabajo, chicos. ¿Os atrevéis con la siguiente? Segunda pregunta. Coloca el artículo correcto delante de cada sustantivo. Tiempo. Veamos cuántas habéis acertado. El águila, el hada, la aritmética, el agua, el habla y el alambre. ¡Fenomenal! ¡Buen trabajo a todos! Recordad que cuando nos encontramos delante de un sustantivo femenino singular que empiece por la vocal A o HA tónicas, colocaremos el determinante masculino. Aritmética y alambre no cumplen esta regla, ya que ninguna de las dos tiene la sílaba tónica en la primera sílaba. Habéis hecho un trabajo excelente. Bien, chicos, entonces con los sustantivos que comiencen con esa A, ¿no es cierto?, tónica, vamos a tener que cambiar el uso del artículo femenino por uno masculino, ¿no? Pero solamente siempre y cuando el sustantivo que le siga sea tónico, ¿no? Que comience con una A tónica.
Por ejemplo, si fuese la palabra harina, ¿dónde está el acento de la palabra harina? El acento está en la sílaba ri, ¿no es cierto? Porque harina es una palabra grave. Entonces quiere decir que esa A inicial no es tónica, es átona. En consecuencia, yo sí puedo utilizar el artículo femenino, ¿no? A ver, otro ejemplo. ¿Dónde está el acento de la palabra almohada? ¿En qué sílaba? En la ¿Qué A. sílaba está? Exacto, en la sílaba A, por aquí, ¿no? Eso quiere decir que mi palabra es grave. El acento está en otro lugar. Entonces yo no tengo que cambiar nada, no voy a decir el almohada, porque si digo el almohada, estaría recurriendo pues innecesariamente al uso del artículo. ¿Ya? Ahora, otro detallito con esta palabra, de repente, con los artículos definidos e indefinidos, es que cuando son parte de un nombre propio, ¿ya? No se deben de contraer. Por ejemplo, fueron a el Cairo, ¿ya? Esta es la expresión correcta. En consecuencia, fueron al Cairo, sería una expresión inadecuada. ¿Pero por qué? Porque el nombre del lugar no es Cairo. El artículo es parte del nombre. Entonces, por eso no se puede contraer. ¿Ya? Hay que saber cuándo. ¿Cuándo se contrae? Cuando el artículo pues acompaña a un nombre común, ¿no? O a un nombre que de repente pues el artículo no es parte de su definición. Muy bien. Ahora nos vamos con los determinantes posesivos. Muy bien, los determinantes posesivos son aquellos que utilizamos con la finalidad de expresar pues la pertenencia, la posesión acerca de algo o alguien, ¿no? Entonces, los vamos a caracterizar mucho por sus raíces, mi, tu, su, nuestro, vuestro, ¿no? Antepuestos al nombre. Y también usamos otras formas pospuestas al nombre, ¿no? Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Entonces, siempre van a estar delante o después de un sustantivo. Nuestros estudiantes, investigaciones mías, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, son las 9:50, entonces están en el momento de su break, así que vamos a tomar un pequeño descansito y luego volvemos con la siguiente parte de la clase. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces por el descansito.